a todos. Dios les bendiga. Amén, Joana, buenos días. ¿Sí me escuchan, pastor? Fuerte y claro, Joana. Gracias. El camino de la incredulidad. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Juan, capítulo 18, versículo 5. En el huerto de Getsemaní, mientras los soldados se acercaban para arrestar al hombre que los líderes judíos habían decidido que debía morir, la figura central era, por supuesto, el Señor Jesús. Pero Judas desempeñó un rol clave y nos enseña una severa lección. La traición de Judas a Cristo revela una profunda hipocresía arraigada en una negación más profunda. Su traición sirve como advertencia de cómo un corazón, aunque aparentemente cercano a Dios, se endurece al recorrer el camino de la incredulidad. Un camino marcado por la traición de la confianza y las compañías corruptas. El huerto de Getsemaní no era un huerto cualquiera. Los discípulos parecían conocerlo bien. Para Jesús y los 12 era un lugar de comunión, descanso y sin duda de muchos recuerdos felices. Y sin embargo, fue en este hermoso lugar donde Judas traicionó a Cristo. Es bastante sorprendente que eligiera un lugar de tanta intimidad para realizar un acto tan infame, como un adúltero que rompe el vínculo matrimonial en su propia cama. Imagina a Judas caminando por el sendero y dirigiendo a un grupo de soldados y funcionarios judíos. Juan 18, versículo 3. El que estaba tan terriblemente perdido espiritualmente se convirtió en una guía, el ciego guiando a los ciegos. El camino de la incredulidad es un lugar solitario que a menudo pide el falso consuelo de una compañía sin esperanza. El huerto era un lugar hermoso y tranquilo, pero fue testigo de un acontecimiento atroz. Cuando pensamos en los lugares en los que hemos sido tentados a traicionar a Cristo durante unas vacaciones encantadoras, en la comodidad de nuestros hogares, aún en lugares donde Cristo se reunió con nosotros, nos bendijo, nos cortejó y nos ganó, vemos claramente la perversidad de nuestro corazón en nuestra disposición a unirnos a Judas en su traición. Que el ejemplo de Judas nos recuerde que todos debemos estar en guardia. No hay lugar para la complacencia en la vida cristiana. No importa lo que hayas hecho y visto, y no importa tu posición en tu iglesia. Después de todo, Judas había vivido con Jesús durante 3 años. Había visto sus milagros y había escuchado sus enseñanzas. Sin embargo, lo traicionó. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Cómo podemos continuar siendo seguidores y evitar el trágico camino de Judas? Como la palabra de Dios implora una y otra vez, debemos cuidar de la dureza de corazón que crece lentamente y que nos hace divagar por el camino de la incredulidad. En cambio, debemos escuchar al Espíritu Santo mientras nos guía. Debemos orar que encontremos una ternura en nuestros corazones, una apertura en nuestras mentes y un impulso en nuestros espíritus que nos diga, ahora adelante, abraza a este Cristo. La contundente lección de Judas es que solo por la gracia de Dios podemos permanecer en pie. Así que ora para que nunca te encuentres entre los traidores. Sálvame, Señor, de las tentaciones reales de dudar y negarte. Muéstrame la maravilla de tu protección y provisión y renueva mi seguridad de que no perderás a ninguno de los que el Padre te ha dado. Juan, capítulo 10, del 11 al 30. Joana, muchas gracias. Bueno, buenos días a los que se acaban de conectar. Hoy nos encontramos con un devocional bastante desafiante.
Bastante desafiante porque vamos a ser examinados a la luz de la Escritura si hemos sido como Judas o somos como Judas. Caminamos con Jesús, pero Jesús no es nuestro Señor, no es nuestro Rey. Escuchamos sus palabras, pero no nos importa. Y la incredulidad tiene un resultado, el lago de fuego, porque allí estarán los incrédulos. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 19, van a encontrar que la lista que encabeza los que entran al infierno son los cobardes y los incrédulos. Cobardía e incredulidad. Van de la mano, van de la mano. Qué fuerte y qué triste es la historia de Judas, uno de los 12 escogidos por el Señor. Vivió con el Señor Jesucristo por 3 años. Vio señales y prodigios. Escuchó el mensaje de parte de Dios. Aún salió a predicar el Evangelio cuando fue enviado de dos en dos. Y sacaron demonios con la autoridad de Cristo. Pero aún así no creía en Cristo. Judas nunca creyó en Cristo. Caminó con Cristo, pero nunca creyó. Y te vas a dar cuenta qué es realmente creer. Porque muchos decimos creer, pero nuestra fe no es la fe genuina. Es esa fe que transforma, no es esa fe que nos hace ver a Dios como Dios. No es esa verdadera fe que realmente te lleva a postrarte delante del Rey. Algo que es muy claro, amados hermanos, es que Dios es soberano en sus designios y su voluntad se cumple, pero el hombre es responsable de sus actos. Soberanamente Dios dice la escritura de que Judas es el hombre de perdición, el que estaba escrito desde el tiempo, pero Judas era responsable de sus actos. Incluso se van a dar cuenta a luz de la escritura que tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. O sea, Jesús, nuestro Señor, le dio la oportunidad de que confesara su pecado y no lo hizo, porque amaba más su pecado que al Señor que le podía librar de ese pecado y del juicio de ese pecado. Gálatas 6 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Primer pregunta del día de hoy, porque este devocional tiene tres puntos fundamentales: reflexionar, meditar y actuar. Reflexionemos a la luz de la escritura porque es que el evangelio es reflexivo y nos tiene que llevar a examinarnos en la fe. Si estoy en la fe o no estoy en la fe. Si la vida que yo tengo, mis acciones, mis pensamientos, mis actitudes son congruentes con el carácter de Dios revelado en la escritura. Si realmente lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso es aceptado y aprobado por Dios. Si no es así, no debo hacerlo. Debo pedirle perdón al Señor si quiero hacerlo o hay esa intención en mi mente, en mi corazón. Como predicaba yo ayer en Cali, a veces tenemos una vida de cristiana llena de religión, no de relación. Y entonces vamos a cosechar lo que sembramos y después le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Pues examina qué es lo que has sembrado. Examinemos qué tipo de vida tenemos delante de Dios. Judas siguió al Señor por las motivaciones equivocadas y su final fue la muerte. Judas nunca siguió a Jesús por ser el salvador de su alma, ni por ser el rey, ni por ser el Señor. Judas seguía a Jesús porque él era el tesorero y robaba el dinero que entregaban a la obra del Señor. Judas seguía a su vientre. Muchos en las iglesias siguen es el vientre, necesidades. Siguen son las dádivas de Dios, las dádivas del reino, pero no el señorío, el Señor del reino. Muchos proclamamos a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y Él es nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero necesitamos entender de que Él es el Señor de nuestra vida. Él nos ha comprado, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él es el dueño de mi vida, de mi familia, de mi tiempo, de lo que veo, de lo que hago, de mis recursos. Él es el dueño de los talentos que me ha dado, de los dones que me ha dado. Somos solamente mayordomos. Judas fue un mayordomo infiel y su final fue ahorcado
y se cayó porque se reventó el lazo donde se ahorcó y se partió su cuerpo contra las peñas en el campo de Aceldama. Judas siguió al Señor por las motivaciones equivocadas y su final fue la muerte. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Te has preguntado por qué sigues a Jesús? Porque eso te da propósito, sentido y dirección en la vida. Sigues a Jesús porque eres un pecador y reconoces que somos pecadores, que merecemos el infierno. Sigues a Jesús porque en Él hay palabras de vida eterna. O sigues a Jesús por un milagro, porque tienes hambre, porque tienes problemas en tu hogar. Esos son cuerdas de amor que Dios usa para atraernos a Él, pero no debe ser el fin principal. No debe ser el fin principal, tiene que ser la salvación de nuestros pecados, la salvación de la ira venidera, tener compañerismo, coinonía con nuestro Santo Dios. En Hechos, capítulo 1, 15 al 19, dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la maldad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿En qué campo has caído? Porque hay tiempo de arrepentimiento, amado hermano, amada hermana. ¿En qué campo estás? ¿Estás traicionando a Jesús? ¿Por qué lo estás cambiando? ¿Lo has cambiado por 30 monedas de plata? ¿Lo estás cambiando por un pecado oculto? ¿Lo estás cambiando por una relación incorrecta ante los ojos del Señor? ¿Lo estás cambiando por dinero, por tiempo, por trabajo? ¿Lo estás cambiando por una relación afectiva? ¿Por quién estás traicionando a Jesús? Porque hoy es el día de venir arrepentimiento y fe y examinar de la Escritura. Si realmente estoy siguiendo a Jesús por la motivación correcta. Porque vuelvo y reitero, si no es por la salvación de tu alma, si no es por la gran necesidad que tienes de perdón, porque dice la Biblia en Mateo capítulo 5, ¿cómo empieza el sermón del monte? Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque ellos serán el reino de los cielos, ellos heredarán el reino de los cielos. Pobreza espiritual, miseria espiritual. Esa es nuestra condición. Y para que ustedes vean que la miseria espiritual, cuando habla de un paralítico, está hablando de un pobre y humilde espíritu, no es aquel que puede salir a pedir. No, no puede ni siquiera levantarse. Está clamando por la ayuda del Señor y Él viene a su pronto auxilio. Clama a mí, yo te responderé. Clama al Señor por misericordia, con un corazón contrito y humillado, y el Señor dice que no lo rechazará. Siendo honestos delante del Señor, reconociendo de que somos pecadores y que necesitamos de su gracia todos los días. Todos los días necesitamos de la gracia del Señor. Pero muchos somos como Saúl, con pecados ocultos, obedeciendo a Dios selectivamente, agradando al pueblo, porque eso fue lo que hizo Saúl. Saúl pecó contra Dios porque él necesitaba la aprobación del pueblo. Estás cambiando a Jesús por la aprobación de un hombre, de una mujer, de una familia, de un empleo, de un grupo de amigos. Hermano, ser cristiano es radical. Lo explicaba y lo predicaba yo el domingo, ayer en Cali y desde la Escritura. Hermanos, ¿cómo es posible que usted vea películas que blasfeman el nombre del Señor, que usan el nombre del Señor en vano y uno ni siquiera se ruboriza, hermano? Desnudos, adulterio, fornicación, homosexualidad, y aún así sigues viendo la serie. Conversaciones que son al nombre del Señor y usted sigue ahí traicionando al Señor y sin pena ni gloria. Realmente hay celo por las cosas de Dios. Realmente el celo de Dios te consume. Hay que examinar nuestra vida hoy, amado hermano, amada hermana. Y me examino yo también, porque yo soy parte también de los caminantes hacia el cielo. Judas caminó con Jesús, pero nunca creyó. Nunca creyó que Él era el Señor,
Su único deseo era llenar su bolsa, mas nunca su alma. Judas nunca creyó, y no es que dejara de creer, él nunca lo hizo. ¿Sabes por qué te digo eso, amado hermano? Porque es que la fe es un don de Dios. Y si Dios te ha dado una medida de fe, esa medida de fe va a crecer y no te la va a quitar, porque Dios no quita lo que da. Porque si te dio fe es porque te vas a arrepentir y es nacido de nuevo, porque es que la fe viene acompañada al regeneramiento, es decir, de nacer de nuevo. Tú escuchas la palabra y es nacido por la palabra de Dios. Dios deposita en ti una medida de fe. Esa medida de fe es igualita para todos, pero la cosecha es diferente, al 30, al 60, al 100 por uno. Y eso lo determina Dios. El crecimiento lo da Dios. No significa que el que crezca al 30 es desaprobado por Dios o es mejor o menor. No. Dios sabe qué hace y cómo lo hace. Pero necesitamos entender que tienes una medida de fe. Da la buena batalla a la fe. Porque no estamos dando la buena batalla a la fe. Estamos perdiendo la batalla a la fe. Y cada día es más difícil guardar la fe. Cada día más la mundanalidad, vuelvo y reitero, está permeando la vida de los creyentes. Y estamos claudicando ante el mundo y ante el príncipe de este mundo. Estamos negociando los valores absolutos de Dios. Estamos negociando la verdad de Dios por la mentira. Estamos negociando la verdad por esas verdades a medias, por esos puntos grises para agradarle a los demás. Hermanos, es mejor agradarle a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, que agradarle al mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo que dice la Escritura. Judas caminó con Jesús, pero nunca creyó quién era él. Su único deseo era llenar su bolsa. Muchos en la época de Jesús los confronta y dice, ustedes me siguen porque les he dado comida. Jesús les dice, no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida espiritual, es decir, por aquello que te da una vida eterna, no para el aquí y el ahora. Hermanos, tú y yo no fuimos creados para aquí y el ahora, fuimos creados para la eternidad y gozar de la eternidad con Cristo. Pero muchos están pensando solamente en el aquí y el ahora y no están midiendo las consecuencias de lo que están haciendo y cómo están negociando la fe, cómo están traicionando a Jesús. Juan capítulo 6, 63, 65 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién era el que no creía y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Tú y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, es por causa de Dios, no porque tú creíste, no, fue porque Dios te trajo a Cristo. Y te digo una cosa, amado hermano, si tú has venido a Dios, a Cristo, por medio de Dios, si Dios te ha traído a Cristo, Dios empezó una buena obra en ti. Y que la perfección y la persona y que la termina, la termina. Y va a usar una cantidad de medios y circunstancias. Incluso va a usar el pecado del cual tú estás negociando la fe para avergonzarte delante de Dios y delante de los hombres, para que vengas a Cristo en arrepentimiento. Porque Él muestra el pecado que tenemos oculto. Y esa vergüenza, tristeza que produce lo que Dios hace, te lleva al arrepentimiento y te salva. Porque es que Él es Dios. No te va a dejar a mitad de camino. Él ha intervenido en tu vida de una manera personal. Él se ha involucrado personalmente en nuestra salvación. Por eso es que estamos seguros. Por eso es que estamos seguros. No sé si ustedes recuerdan el pecado de David. Dios intervino en la vida de David porque él no venía al arrepentimiento, pero Dios lo buscó. Y hoy el Señor te está buscando y me está buscando a ti y a mí para que examinemos nuestra vida a luz de la Escritura y digamos, Señor, ¿estoy siguiendo a Cristo por la motiva correcta? ¿Realmente lo que estoy haciendo es traicionando a Jesús y lo estoy cambiando por 30 monedas de plata? ¿O somos como Esaú, un profano que cambió su primogenitura por un plato de lentejas? Porque para la primogenitura no le importaba porque él tenía la hambre, el aquí y el ahora. No solo el pan vive al hombre, sino la palabra que sale del Señor. Es lo que dice la Escritura. Pero necesitamos tomar esto en serio, mis amados hermanos.
La salvación no es un juego. ¿Por qué no es un juego? Porque fue diseñada, planeada, ejecutada por Dios mismo. Y tuvo un precio muy alto la sangre del Cordero. Vuelvo y reitero, esto es muy serio. Y ruego al Señor que hoy la palabra del Señor sea como un martillo en nuestro corazón, que sea como realmente una espada como debe ser, y que realmente caigamos postrados delante del Señor y pedamos perdón al Rey Eterno de nuestras iniquidades, de la vida que tenemos, porque no es una vida dirigida, orquestada para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria, para nuestros propios vientres. Muchos somos como Judas. En la vida de los demás apóstoles hubo incredulidad, claro que sí. Pedro lo negó. Vamos a encontrar a Tomás preguntándole que si era que le permitiera meter el dedo en la llaga. Ellos tenían fe, pero una fe débil. Pero ellos en su corazón realmente creían que Jesucristo era el Señor. Me di la tarea de investigar en Judas, las conversaciones de Judas y qué habló Judas en el Nuevo Testamento, y en ninguna de ellas reconoce a Jesucristo como Señor. En ninguna. Los discípulos sí, los apóstoles, los otros 11 sí, pero él no. Él nunca lo reconoció como Señor. Nunca lo vio como Adonai. Nunca, nunca. Las veces que aparece Judas es pensando en la plata, pensando en lo que está llegando al bolsillo y cómo lo van a usar. Incluso cuando llega una mujer, una prostituta, que unge a Jesús con un perfume finísimo, con un frasco de alabastro, que lo quiebra y unge a Jesús, Judas dice, con ese dinero hubiéramos alimentado a los pobres. Y Jesús le dice, a los pobres siempre los tendréis. Pero esta mujer me está ungiendo para mi muerte. O sea, lo está honrando, lo que no hicieron otros. Una prostituta está honrando al Rey de Reyes y lo está ungiendo para su muerte. Qué impactante eso, hermanos, hermanos. De verdad que necesitamos examinarnos. Y qué bueno que vamos a empezar la semana de esta manera y de la gloria del Señor que pone este devocional este día. La verdadera fe está acompañada de tres actitudes: confianza, dependencia y obediencia. Mis amados, la vida de los apóstoles tiene que mostrarnos lo frágil que podemos llegar a ser en algún momento de nuestra vida. Mira que el que esté firme, que no cae. Ya lo vimos en un devocional que me correspondió. Y los que no han visto el devocional, véanlo. La verdadera fe está acompañada de tres actitudes: confianza, dependencia y obediencia. El padre de la fe, que fue Abraham, nos enseña. Génesis 22, 5 al 8. Para que ustedes sepan, la primera vez que aparece la palabra adoración fue en este capítulo. La primera vez. Y esa adoración estaba acompañada de algo muy claro: fe, obediencia y dependencia. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él sabía que iba a ejecutar a su hijo. Pero mire, e iremos hasta allí y adoraremos. Es decir, que la verdadera adoración está acompañada de tres cosas: confianza, dependencia y obediencia. Si esos tres factores no están en tu adoración, debemos pedir perdón y examinar qué tipo de fe tenemos. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, figura de Cristo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces y entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Mira lo que dice Isaac, el padre: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Y él respondió: y más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y escucha lo que dice Abraham. Y respondió Abraham: Dios se proveerá, dependencia de Dios, aún en el momento más difícil de su vida, de un cordero para el holocausto. Y ese cordero era Cristo. Hijo mío, e iban juntos. Y luego en el 22, 10 al 11 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. La fe de Abraham hizo gritar el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondióme aquí: ahora conozco, ahora conozco. Extiende tu mano, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto tú no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. La verdadera fe nos lleva a obedecer con una base: el temor a Dios. Abraham temía a Dios.
Abraham temía a Dios más que lo que pudieran pensar los demás al saber que iba a sacrificar a su hijo. Tienes temor de Dios delante de tus ojos, porque si no es así vas a pecar deliberadamente y no te va a importar ni las consecuencias ni lo que piense Dios. Con tal sigo yendo a la iglesia. Buscan la iglesia como un escudo para mostrarle que son buenas personas, de que son buenos. Y hay cristianos, llamados cristianos, que hacen eso. Muchos podemos decir que creemos en Dios, pero su palabra para nosotros no es nada, es algo más que escuchamos y no nos humillamos ante Dios y lo que ha mandado. Para muchos la palabra del Señor, como el tiempo de Jeremías, es cosa ligera, no la aman, la echan a sus espaldas. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y eso nos lleva a Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, terreno en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mire, obediencia. Y para obedecer se necesita despojarnos de nosotros mismos, de abandonarnos en Cristo y abandonar nuestro reino y seguir el reino de los cielos. La definición de fe la encontramos en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando vamos a la realidad, solo es para muchos de nosotros un texto que se queda allí, en la incomprensión, y muchos en solo una cita más para recitar a otros. Muchos la usan para manipular y la sacan de contexto para establecer doctrinas equivocadas. ¿Qué significa ser creyente? Los cristianos evangélicos decimos que creemos en el Evangelio. Y entonces, ¿por qué no decimos el Evangelio y al Señor del Evangelio? ¿Qué es lo que creemos cuando decimos que creemos? Decimos de que somos salvos por la fe, pero ¿cuál es la fe que me salva? ¿De quién proviene esa fe? ¿Quién es la fe que me salva? Porque la fe que te salva es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso es que en Hebreos capítulo 12, ¿qué dice? Por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de esos lastres que no nos dejan avanzar. Podemos hacerlo. Podemos despojarnos del viejo hombre. No es que Dios te despoje. Tú ya te puedes despojar porque eres libre. Y luego dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Y cuál es el pecado? Pues la incredulidad. Porque en el capítulo 11 está hablando de la fe. Pues dice, por tanto, conectemos el 11 con el 12. Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, hermano, porque es que la incredulidad te lleva a pecar a todo dar. La incredulidad es la fuente de donde nacen los demás pecados, es decir, la iniquidad. Porque el pecado es el mismo, pero tiene diferentes raíces, que se llama iniquidad, de formación adquirida del carácter del hombre. Unos lo llevan a la fornicación, otros al adulterio, otros a la homosexualidad, otros a la mentira, ira, contiendas. Bueno, todo lo que pueda abarcar ese arco iris de colores pecaminosos en contra de la santidad de Dios. Mucha gente dice que cree en Dios y no son creyentes en el sentido bíblico. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, teología correcta. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen la teología correcta y tiemblan ante Dios. ¿Saben quién es Dios? Se postran ante el Rey de Reyes. Y nosotros, hermanos, Dios habla y no nos interesa. ¿Por qué no te interesa? Porque no te interesa quién ha hablado. Hermano, cuando usted tiene una conversación con una persona y esa conversación para ti no es importante, no te interesa, hermano, no pones ni siquiera cuidado. Si a ti no te interesa a Dios, no te interesa su palabra. Si tú no amas su palabra, no amas al Señor de la palabra. Es una realidad. El pueblo de Israel no amaba a Dios. Amaba más su vientre, sus ídolos. Por eso cada vez que llegaba un profeta y hablaba, lo mataban. Jeremías predicó 43 años y solo uno se convirtió, Baruch. Pero Dios es tan bello, tan impactante, la misericordia de Dios, que Daniel fue del tiempo de Jeremías y estaba muy jovencito y escuchó las palabras de Jeremías. Y pienso yo que fue determinante también en las decisiones de Daniel y la manera que fue educado Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey porque tenía fe, porque sabía quién era Dios y que las cosas que le estaban obligando a hacer iban a desagradar al nombre del Señor. Incluso una comida, amado hermano. Es que es una comida. Yo no me imagino la comida que estaban ofreciéndole. Si era la comida que comía el rey. No era cualquier aguasal.
pero él dijo que no lo hacía. ¿Por qué? Porque él temía a Dios y las consecuencias de lo que hacía. Y él no lo hacía no por miedo, sino porque amaba a Dios, porque ama a Dios, porque es que el temor a Dios tiene una base fundamental, es el amor a Dios, que hace que nos despojemos de nuestro propio amor. Otros en algún momento profesan creer en Jesucristo y después, quizás años después, abandonan la fe y vuelven atrás. Ejemplo de eso, Demas. Segunda de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando ¿qué? A este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Dalmacia y Tito a Dalmacia. Hermanos, mire tan peligroso lo que es la mundanalidad. Te arrastra, te cautiva, porque es que las luces del mundo te cautivan. El entretenimiento tiene a la iglesia entretenida y ya no meditan en el evangelio, ya no leen la Biblia, ya no reflexionan en Dios. ¿Cuánto tiempo tú reflexionas en Dios y en su carácter? ¿Cuánto tiempo tú reflexionas lo que costó tu salvación? Pero estamos es como las vacas pasando el alimento del mundo de estómago en estómago. Redes sociales, pegados al internet, pegados al WhatsApp, pegados a todo, menos pegados a Cristo, desconectados de Cristo, como enseñaba yo ayer en Cali. El pueblo de Dios en tiempo de Malaquías estaba desconectado de Dios. Si tú te desconectas de Dios, ¿a qué te conectas? Es a este mundo. ¿Y qué cosecha recibirás? Pues las cosas de este mundo. No vas a recibir cosas espirituales. Cada día te vas a apartar más de Dios, te vas a enfriar. Vas en un declive, en una decadencia espiritual. La respuesta de muchos al Evangelio ha sido positiva. Lo reciben con gozo, como dice el Señor en la parábola del sembrador. Mateo 13:20. El que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando tienes que decidir por Cristo, el mundo, tus amigos, cosas que puedes perder por decir que eres creyente, claudicas en tu fe. Vivimos en un mundo lleno de confusión y necesitamos tener una cosmovisión clara y bíblica de quién es nuestra fe y el objeto de nuestra fe, y en qué hemos creído y por qué hemos creído. En Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. El mismo apóstol Pablo en su ministerio, está terminando su ministerio, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué es lo que dice? He guardado la fe. He guardado lo que he creído en el Señor. Lo he custodiado con mi vida. ¿Estás custodiando lo que has creído con tu vida? Debemos pararnos hoy a examinar la salud de la Escritura, como dice 2 Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados. Hermanos, si Cristo mora en ti, si realmente has nacido de nuevo, tu vida no debe ser caminando hacia el pecado, sino corriendo, buscando, persiguiendo la santidad en la cual nadie verá al Señor. Siendo intencionales, persistentes, ocupándonos de la salvación con temor y con temblor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro empeño, siendo valientes, porque el cristiano no es de cobardes. Ser cristiano no es de cobardes, sino de valientes, porque tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, al mundo, los deseos de los ojos, la buena vida y al enemigo de nuestras almas. Juan 13:10-11 dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Judas tuvo la oportunidad de pedir perdón y no lo hizo. Aquí Jesús públicamente le está diciendo una indirecta muy directa. Y luego en Juan 13:21-27, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quien hablaba. Era entonces recostado cerca del pecho de Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado
aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hermanos, públicamente y directamente le dijo, me vas a entregar. Y aún así no se arrepintió. ¿Cuántas veces el Señor te ha confrontado con ese pecado y tú lo sabes? Y aún así sigues en él y no confiesas ese pecado. Hermanos, es el tiempo de pedir perdón. Es el tiempo de poner delante del Señor todas nuestras miserias y Él te va a perdonar. La Escritura dice que Dios nos perdona todos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan dice, hijitos míos, no pequéis más. Abogado tenemos para con el Señor si estamos pecando. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Hoy es el tiempo realmente de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y examinar nuestra vida. Judas vivió con Jesús y vio el despliegue de su poder, milagros y señales, pero por la incredulidad y dureza de corazón tenía sus ojos ciegos ante el autor de la vida. La incredulidad es una fuerza poderosa con efectos devastadores de este lado de la eternidad y en la eternidad venidera. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Mire, aquí hay una palabra clave, creer en el nombre, es decir, en todo lo que es Cristo, es Señor, es Salvador, es Rey, es profeta, es sacerdote. Él es el Señor de tu vida. En Hebreos 3:12 nos dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cuál es la esencia de ese capítulo 3? Es muy sencillo, dice, está hablando por ejemplo el pueblo de Israel en el desierto y dice el escritor de Hebreos, dice este pueblo anda siempre vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por eso no entrarán a mi reposo. ¿Y qué es la incredulidad? La falta de fe y confianza en Dios, que reta su fidelidad y que expresa y se expresada en desobediencia y rebeldía. El incrédulo rebelde es desobediente, como el pueblo de Israel en el desierto, viendo señales y prodigios y aún así murmuraba contra Dios y murió en el desierto. La incredulidad es el motivo básico del pecado, dando como resultado desobediencia del hombre a la palabra de Dios. Cuando Dios se confronta a David, ¿por qué no le dice, por qué adulteraste, por qué no mataste? Todo lo que hizo, porque tuviste en poco mi palabra. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo la estás escuchando? Viendo que esa palabra viene de parte de Dios y que esa palabra es Cristo. Y que debo someterme a esa palabra porque esa palabra es Cristo. Dios habla, hermano. Debemos temblar ante esa palabra porque Dios mismo está representando esa palabra, es su carácter, es su voluntad, es su voluntad. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe es completamente imperfecta, no hay espacio para la incredulidad. Para la debilidad en la fe, sí, pero no para la incredulidad. Hay que entender esto. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en la tormenta? Jesús les dice, hombres de poca fe, no les dice hombres sin fe, hombres de poca fe. Era una fe débil. ¿Por qué era una fe débil? Porque no estaba siendo ejercitada, porque están viendo las circunstancias, no están viendo a Dios controlando la tormenta. Vieron fue la tormenta, pero Dios está en tu tormenta. Él es el Señor de las tormentas y está guiando tu barco, el barco de tu vida, a puerto seguro, al reino de los cielos. Pero necesitamos confiar y depender en nuestro Rey, nuestro Señor. Necesitamos, es imperativo el día de hoy y de aquí en adelante, mis amados hermanos. Y ruego, Señor, que esta palabra, vuelvo y reitero, que sea como un martillo que retumbe en nuestras mentes todos los días. Porque es que nos olvidamos del Evangelio y del Señor del Evangelio. Solamente el domingo, solamente en el devocional y después. Fue por la desobediencia de un hombre que el pecado entró al mundo. ¿Y por qué era desobediente? Porque no creyó lo que Dios dijo, ciertamente morirás. Escuchó a Satanás, dijo, no van a morir.
¿Sí ves? Es una guerra por la verdad. Es una guerra por la fe, por la confianza, por la dependencia, por la obediencia a lo que Dios ha hablado. Este hecho de desobediencia se muestra también cuando Eva cambió su fe en Dios por la fe en Satanás. La fe dará resultados como confianza, obediencia y dependencia. La incredulidad, desconfianza y desobediencia. No creer en Dios es fundamento de todos los demás pecados. Créame, hermano, que es la raíz de todos los pecados, la incredulidad. Todos los pecados vienen por no creer en las promesas de Dios. Todas las sensaciones de pecado que experimentamos nuestros corazones son por no creer en la sobreabundante voluntad y poder de Dios para obrar por nosotros en cada situación. Recitamos Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si tú crees eso, ¿por qué no dependes de la voluntad de Dios en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la necesidad? Pero solamente llega la ansiedad, la vergüenza, la indiferencia, el remordimiento, la codicia, la envidia, la lujuria, la amargura, el desaliento, el orgullo. Todos son consecuencias de algo, la incredulidad, no creer en las promesas de Dios. Por el engaño del padre de la mentira, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. ¿Dónde encontramos eso? En Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. La incredulidad no consiste solamente en negar la existencia de Dios o rechazar la divinidad de Jesucristo, sino en desconocer la autoridad del Evangelio y lo que manda Dios en el Evangelio. Dios habla, Dios hace. Dios habla, yo tengo que obedecer. No creer, según la etimología de la palabra hebrea, creer es no decir amén. Mire, la palabra amén y la palabra creer para los hebreos va de la mano, porque la palabra emuná, emuná. ¿Y qué significa la palabra emuná? Lealtad, fidelidad o firmeza en la verdad de Dios. Lealtad a lo que Dios ha dicho, fidelidad a Dios, firmeza en decir, Dios dijo, yo voy a estar firme en lo que Dios ha dicho. Estar firme en lo que Dios ha dicho en medio de las circunstancias. La palabra de Dios es la firme ancla en nuestra alma en medio de las tormentas, porque es que la palabra de Dios está anclada a Dios mismo. Dios mismo respalda su palabra, es Dios. Esta palabra debe compungir nuestros corazones y llevarnos hoy al arrepentimiento y a la fe. Yo pregunto, ¿puede alguien decirte que cree pero no obedece? ¿Puede alguien decir que cree en Dios y no depende de Dios? ¿Puede alguien decir que cree en Dios y no espera en Dios? ¿Cuál es tu fe? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho todos los días y tú no haces? Hermano, la obediencia es activa. Dios habla, yo obedezco. No es Dios habla, mañana obedezco.